tenemos la suerte de poder contar con su presencia en forma casi permanente, ya como quien nos ubica en la situación mundial de cada día. Hola Eduardo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, preocupados Eduardo, viendo la situación mundial, ¿no? Esto que ha ocurrido en Rusia, que uno ni hubiera pensado, ni hubiera ni si, si nos decían, hubiéramos acusado de que alguien estaba tratando de entorpecer alguna conversación. Pensar que en Rusia hubo un movimiento de este tipo armado es interno es muy difícil, ¿no? ¿Cómo ubicarnos en el espacio, el lugar, quién es esta gente, qué pasó? Realmente estamos en ascuas, ¿no? Porque pensar que es un Sí, tema que, yo, que yo puede creo estar peligroso, que, ¿no? Porque en cuanto a que yo creo puede que, armas que nucleares. sobre todo todo Occidente y también una buena parte de la opinión pública rusa está en ascuas. Claro. Porque sí, poco a poco voy tirando del violín y voy descubriendo cosas. Por supuesto, obviamente, uno no tiene información de inteligencia, así que lo que hace son inferencias a partir de lo que se puede leer de fuentes occidentales y de fuentes rusas. Eh, eh, Quiero aclarar, voy a hacer un avance sobre el final de lo que voy a explicar. Eh, Dice, a partir de este episodio, se acerca una nueva etapa más grave, más amplia y más radicalizada de la guerra entre Rusia y el bloque atlántico. ¿Qué sucedió? Bueno, primero vamos a explicar qué es esta compañía militar privada Wagner, que aparentemente se sublevó el viernes de la semana pasada. El alzamiento duró solamente 23 horas. Como conclusión, el jefe de la compañía, el señor Prigozhin, y sus oficiales más leales se refugiaron en Bielorrusia, en la vecina Bielorrusia, a instancias del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y la mayoría de los integrantes de esta compañía que no se habían plegado a este movimiento, a este alzamiento, se van a integrar como tropas regulares en el ejército ruso, que es la compañía militar privada Wagner. Hoy en día, este, las guerras modernas o las guerras postmodernas son tan caras que los estados, y además tan repudiadas por los pueblos, que los estados han acudido a una cantidad de empresas privadas para llevar adelante las operaciones militares, sobre todo las operaciones militares especiales. Estados Unidos está plagado de ese tipo de empresas. Recordemos en Irak la, la nefasta Blackwater, que era una compañía de mercenarios reclutados en distintos países que en ese momento lucharon en esa compañía en Irak a botín. Fue el saqueo completo de Irak. En Rusia, en la operación que Rusia está llevando adelante contra Ucrania, en principio, digamos, en realidad contra la OTAN, Rusia está recurriendo a una cantidad de compañías militares privadas, generalmente organizadas sobre base étnica. Por ejemplo, los chechenos, que es un pueblo musulmán del Cáucaso Norte, o los buratos, que son un pueblo budista de Asia Central. Funcionan en el campo de batalla como una compañía privada. La particularidad es que todas esas compañías están organizadas dentro de la cadena de mandos del ejército ruso, mientras que la compañía militar privada Wagner no.
Hasta ahora no lo estaba. Funcionaba como un cuerpo autónomo, completamente financiado por el Estado, como aclaró Vladimir Putin en el discurso del lunes pasado, este, y especializada en realizar operaciones de guerra urbana, que son las más peligrosas porque es combate de cercanía, es decir, no, no digo tanto como combate cuerpo a cuerpo, pero prácticamente, y que hay operaciones que acarrean una gran pérdida y que por supuesto el alto mando militar no quería realizarlas ni con voluntarios ni con reservistas, porque eso esas pérdidas hubieran provocado un gran daño en la opinión pública rusa. Este personaje, Evgeny Prigozhin, es un producto de la Rusia postsoviética. Sí, es un tipo de origen judío, que al caer la Unión Soviética se puso a vender panchos en la calle en San Petersburgo. Al poco tiempo pudo poner una cadena de locales de comida chatarra por toda la ciudad, cuando hizo suficiente plata, puso algunos restaurantes de lujo. Especialmente hay uno cuyo nombre no recuerdo, que parece que es muy conocido, a los que acuden los miembros de la gran élite rusa, tanto política como militar y empresaria. Y eso lo puso en relación con con la élite dirigente rusa, también inclusive ya después del año 2000, como en Vladimir Putin. Entonces, cuando hace unos 10 años, Rusia digamos, tomó conciencia del cerco en el que en que se encontraba por el avance de la OTAN hasta sus fronteras. Putin le encargó comenzó a encargarle a Prigozhin que se hiciera cargo de algunas cantidades de tareas especiales. Entonces, Prigozhin fundó esta empresa. Y con esta empresa combatió en Siria. Actualmente Wagner está presente en África, tanto en la República Centroafricana como en Malí, a, a instancias de los respectivos gobiernos, para combatir al Estado Islámico, que sea, como los franceses o no quisieron o no fueron capaces de hacer nada contra el Estado Islámico, estos estados recurrieron a la ayuda de Rusia y Rusia les mandó a esta compañía militar privada. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Esta gente, al tener autonomía en el frente de batalla, tenía muchos conflictos con el mando regular del ejército ruso. De hecho, ya desde el año pasado, Prigozhin venía quejándose de que la burocracia del Ministerio de Defensa ruso no lo proveía suficientemente de municiones para las operaciones en el Donetsk, en la ciudad de Artyomovsk, que en Occidente se conoce como Bakhmut, que fue en la gran batalla de la guerra donde si el ejército ucraniano perdió decenas de miles de combatientes y que finalmente fue ganada por Rusia después de 8 meses. Es decir, ahí los grandes combatientes fueron los de Wagner, lo cual les consiguió un enorme reconocimiento popular en toda Rusia. Es decir, los rusos los consideran héroes. Por eso fue el shock tan grande cuando el otro día marcharon, primero cruzaron la frontera, fueron a la ciudad de Rostov del Don, ocuparon el edificio del Estado Mayor de los ejércitos rusos del sur, y de ahí empezaron a marchar hacia Moscú. Llegaron hasta 200 kilómetros de Moscú, ya, digamos, con todas las defensas del ejército y la aviación rusa preparadas para masacrarlos directamente. ¿Qué había pasado? Aparentemente Prigozhin estaba enojado, se supone
por por un bombardeo, no se sabe si fue por error, a una base de la compañía por parte del ejército ruso. Como siempre en estas cosas, viste, hay que tener mucha información de inteligencia para poder decir pasó tal cosa o pasó tal otra. Lo interesante aquí es lo siguiente. El levantamiento se resuelve por la mediación del presidente de Bielorrusia, como yo explicaba. Prigozhin se va a Bielorrusia con, se estima unos 8.000 efectivos, con todo el equipo. Y ahí atención, porque ahí empiezan las supuestas incongruencias. ¿Cómo? Si el tipo se levantó contra el alto mando ruso y contra el ministro de Defensa de Rusia, después lo dejan que pase con todas las armas a Bielorrusia. Lo que pasa es que frente a la concentración de fuerzas de la OTAN en la frontera de Polonia y de Lituania con Bielorrusia, el ejército de Bielorrusia no tiene ni por casualidad el entrenamiento que tiene el ejército ruso. Además, Bielorrusia pasó por una crisis política muy grave en 2020, es un intento de golpe de Estado organizado por Occidente. El presidente, que está en el poder desde hace 30 años, se salvó por la ayuda rusa. Y Rusia ya hace cosa de un par de meses mandó armas nucleares tácticas a Bielorrusia, como una forma de decirle a las fuerzas occidentales: atención, cuidado, de que aquí estamos nosotros también. Pero si uno mira el mapa, Ujú. va a ver que las fronteras de Bielorrusia, por ejemplo, la frontera sur de Bielorrusia, está a solo 100 kilómetros de Kiev. Y Sí. la frontera occidental de Bielorrusia está a 150 kilómetros de Varsovia, la capital de Polonia. Ujú. O sea que instalar a Wagner en Bielorrusia es, por un lado, darle al ejército bielorruso el entrenamiento que le pueden dar combatientes con experiencia de lucha, muy fuerte. Pero además colocar fuerzas especiales ligadas ligadas a la estrategia rusa, en las fronteras mismas de la OTAN, Ujú. como para decirles: quédense calmos, porque en cualquier momento, Intervengo con nuestras manos. Sí, si sí. ustedes intentan hacer algo, nosotros vamos a responder. Mm. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, las informaciones que llegan de Rusia revelan que, por un lado, que una vez resuelta esta crisis, están limpiando digamos, todos los pisos superiores del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto. Es decir, en Rusia hay muchos funcionarios que no funcionan, Ah, como decimos aquí en la Argentina. Es decir, hay una tendencia burocrática de total, yo estoy en el cargo y a mí quién me va a sacar, ¿viste? Y yo atiendo el expediente, y bueno, si los muchachos se están muriendo en el frente de batalla, y bueno, lo hago mañana. claro. Sí, sí. De hecho, tanto la economía rusa como la propia sociedad rusa recién ahora, poco a poco, se va ajustando a una situación de guerra y de eventual conflicto total con la OTAN. Es decir, no, Está en peligro, ¿no? Claro. ya, Entonces, es una situación terrible, es una situación espantosa, pero digamos, yo estoy tratando de explicar, por un lado, qué está pasando; por el otro lado, qué es lo que puede pasar a partir de esto. ujú. Porque al mismo tiempo los servicios de seguridad interior están aprovechando para meter presos, a cuanto oponente a la guerra haya. Porque, digamos,
en Rusia hablan de una quinta y una sexta columna. Es decir, la quinta columna serían los que dicen que no hay que entrar en guerra con Occidente, y algunos están al servicio de servicios occidentales. Y sexta columna llaman a los que son más papistas que el Papa. Es Ujú. decir, es decir, ultranacionalistas rusos que dicen el gobierno está haciendo todo mal, tendría que entrar con todo, tendría que mandar todo, que también, también son funcionales a eh, crear un clima de indisciplina dentro del país. ¿Qué, Esto qué puede coronado por, pasar en este momento? Sí, y no, te decía Eduardo, esto coronado por el hecho del armamento nuclear, ¿no? Si en Bielorrusia ya hay armamento peligroso, nos ponen en esto de la privatización de la guerra prácticamente, los caprichos de cualquier dueño de empresa de este tipo, ¿no? exactamente, por eso, es decir, tengamos en cuenta, Rusia es la mayor potencia nuclear en este momento. Claro, sí, Es decir, ya ha superado a Estados Unidos. sí, sí, Es decir, el peligro que podía resultar de esa azonada, que fue, viste, fue una cuartelada, es decir, no preparada, digamos, poco organizada y demás, revela, es decir, revela los riesgos que se están corriendo. Pero sí, sí. el tema es para dónde, previsiblemente para dónde va esto ahora, Ujú, que eso es lo, digamos, lo que nos interesa a nosotros que estamos tan lejos, sí, sí, pero que hemos sufrido sí, y que estamos sufriendo daños por la guerra, por las limitaciones al comercio que impone la guerra. Este, eh, Ucrania, a instancias de la OTAN, sigue, y bajo mando directo de la OTAN, sigue intentando llevar adelante su ofensiva en el sur contra las fuerzas rusas que están poderosamente atrincheradas. Hasta ahora se van chocando contra una muralla. Han podido recuperar el control sobre no más de 20 kilómetros cuadrados. Es decir, porque digamos, los rusos utilizan la táctica de la defensa móvil. Sí, por un lado tienen líneas de trinchera, pero que son sucesivas líneas, entonces se van moviendo y luego contraatacan. Este, con gigantescas pérdidas. Ucrania está, es decir, está teniendo enormes pérdidas en esta ofensiva que viene desde principios de mes y no ha conseguido objetivos militares importantes. Rusia está jugando al desgaste, está jugando a que el ejército ucraniano se diezme en ataques continuos que tienen fundamentalmente una motivación más política que militar, y esperando. Ahora, es previsible que en algún momento cercano, cuando el ejército ucraniano haya sufrido suficientes pérdidas, Rusia pase a una ofensiva de campo. Si uno mira la geografía del país, basta con agarrar un mapa, ve que entre las zonas ocupadas por Rusia y el centro, digamos, del poder ucraniano, es decir, solamente está el río Dnieper. Esos son desde donde están las tropas rusas en este momento hasta el río, de este a oeste, son 150 kilómetros. Hay solamente un complejo urbano, que son tres ciudades, que no las voy a nombrar para no cansar con la geografía, y el resto son zonas rurales o semirurales. O sea, son zonas para el desplazamiento de grandes unidades de combate. ujú. Este, Agrava muchísimo, claro. y claro, si la guerra pasa de una guerra de posiciones a una guerra de movimiento, Ujú, eh, hay dos alternativas. O
que la OTAN efectivamente acepte ya negociar. Están dialogando en secreto, o sea, hay diálogos en Dinamarca y en otras partes entre rusos y norteamericanos, pero Ujú. hasta ahora no han llegado a ninguna agenda seria de negociaciones. Puede pasar que los norteamericanos digan, bueno, está bien, vamos a negociar en serio, así nos sacamos el problema de encima. Cosa altamente improbable porque el gobierno demócrata está sumamente débil. El año que viene hay elecciones, en noviembre del año que viene, y no puede darse el lujo de tener otra derrota como ya tuvieron en Afganistán. Por lo tanto, lo más probable es que sigan inyectando hombres y tropas, hombres y armamento en Ucrania, Sí, sí. y que no se les ocurra atacar directamente desde Polonia y Lituania, porque ya estaría atacando frontalmente la OTAN. Son dos países que son miembros de la OTAN. Entonces, ahí se va a producir una ampliación de la guerra que no solamente va a ser militar, Ujú. va a ser una ampliación militar, diplomática. Los dos bloques, es decir, Rusia y el bloque atlántico, van a intentar ampliar sus alianzas, o unificar fuerzas, tratando de consolidar a más países dentro de su línea. Es decir, Rusia tiene un gran campo de negociación tanto en el mundo árabe e islámico, como en África. Ujú. No olvidemos que ahora en agosto se hace la próxima cumbre del BRICS en Sudáfrica, donde Argentina debería integrarse, Ujú. y ya que suene la alarma, ya que vaya sonando la alarma, porque esta agudización y extensión y ampliación de la guerra va a implicar que también países no alineados como el nuestro, pero como el nuestro, como Brasil, como Sudáfrica, van a estar sometidos a intensísimas presiones para que se alineen. Y ya la pertenencia al BRICS va a generar un problema. Entonces, yo diría, saquemos el paraguas porque se viene un tormentón. Mira vos. Todo complicado, ¿no? Muy complicado. Bueno, y decime, pasando ahora a Sudamérica, eh, estos viajes de Massa, ministro de Economía, al FMI, están significando un avance en cuanto a acuerdos. Ahora se habla de pagar todo la deuda del FMI, no sé dónde saldría el dinero, no sé cómo se proyecta eso. Eso nos ha No, dicho. no, no, lo que el ministro dijo ayer fue, tenemos que mejorar el perfil exportador de Argentina para juntar el dinero y poder pagarle la deuda al FMI y que no se vuelvan a meter. No, no dijo que se iba a hacer ahora, no, No, no es claro, no, por supuesto que no existe eh, la posibilidad. ahora no es realizable. No, por supuesto. Pero por otra parte, si se quiere mejorar la posición exterior, es decir, la posición de la tenencia de divisas, es decir, más que aumentar las exportaciones, lo que hay que hacer es reducir la fuga. Ujú. Es decir, el otro día le metieron una señora multa a la empresa Linden, que es la mayor empresa minera del mundo, porque se, se fusionaron, se fusionó con una empresa australiana y constituyeron la mayor empresa minera del mundo. Y la empresa reconoció, lo- tan tranquila, tan suelta de cuerpo, que habían estafado con la subfacturación de exportaciones de litio. Qué increíble. Pero lo más tranquilo, le metieron una, Fue un una, una programa. multa.
que para ellos no es mucho, pero Sí, claro. es una buena señal, 5.400 millones de pesos. Sí. El tema aquí es el siguiente. En este contexto que yo explicaba, Ujú, como vos sabés, yo en general trato en mis presentaciones públicas de no meterme en la política interna argentina. Eso lo reservo para conversaciones fuera de aire. sí, sí. Pero digamos, lo que sí se puede decir es respecto a la posición exterior de Argentina, que es fundamental su emplocamiento regional. Ujú, Perdón. Es decir, Alberto Fernández estuvo el lunes, hoy es miércoles, el lunes en Brasilia y firmó una cantidad enorme de pequeños convenios, pequeños pero todos muy importantes con el gobierno brasileño, para facilitar el intercambio, para facilitar la integración física, para facilitar la participación de créditos brasileños en la ampliación del gasoducto. Pues los brasileños mismos tienen interés en recibir el gas de Vaca Muerta, pero eso es una cosa, es decir, harían falta una cantidad enorme de acuerdos, de acuerdos con muchos países de la región, de forma de crear una red de intereses, donde todos se sintieran solidarios con todos. ujú, Si no es si no es por buena conducta moral, por lo menos que sea por intereses compartidos. sí, Este, eh, y eso es lo que para mí ha flaqueado mucho. Es decir, Scioli como embajador en Brasil ha hecho muchísimo, sí, sí. pero no se nota que Cancillería y Ministerio de Economía hayan hecho algo parecido con el resto de los países sudamericanos. Ujú. Es decir, más allá de la terrible crisis que vive Perú por el golpe de Estado o de En Ecuador hay elecciones, o li- estoy equivocado. hay Ah, elecciones ahora en agosto. Sí, sobre eso no, vamos a dedicar un programa entero dale, la sí, próxima vez. sí, sí, me encanta. Sí, 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 Correa sí. ahí tiene. Merece un tratamiento cuidadoso. Sí. Correa se presenta, Es decir, no, no, Correa no se puede no se presentar puede presentar. porque está condenado, sí, está condenado en una causa absolutamente inventada y Sí, está sí, como exiliado en Bélgica. todos los líderes Pero, pero mexicanos. el correísmo tiene muchas posibilidades. Sí, sí, ¿no? Ahí viene bien. Bueno, entonces nos Sí, comprometemos adentro de 15 días, más o menos, tocar el tema ahí Ecuador. hablaremos sobre Ecuador. Sí, Cómo importantísimo. no, con mucho Ahí gusto. está Pedro Páez, Y mientras compañero. tanto, exactamente. Y mientras tanto, ¿viste? Crucemos todos los dedos de que la agudización de la guerra, la agudización y expansión de la guerra no nos afecten demasiado. No, no, por supuesto, no. Además, hablar de armamento nuclear es hablar de un serio problema mundial, ¿no? No solamente nosotros, sino que se va a afectar el mundo. Esto es terrible. Así que esperemos que esto no suceda y que se encaucen las cosas como debe, ¿no? Bueno, te agradecemos, Eduardo. Así ¿Quieres es. agregar algo de tu parte? No, 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 simplemente agradecer porque realmente estos encuentros son sumamente agradables, y me parecen muy productivos, y bueno, es decir, para entender dónde estamos parados, si no es por el tema de mal de mucho consuelo de tontos, Sí, sí. pero hay que entender en qué mundo estamos y cómo ese mundo nos influye y la importancia que Argentina tiene para la política mundial. Pues está todo el mundo mirando al litio argentino, al cobre argentino, al gas argentino, Alimentos. a los, pro- es-
alimentos, la pesca, etcétera, 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 etcétera. Otra Así cosa más, la que pesca que... hay que levantar un poquito la cabeza y no dejarse abatir tanto por la propaganda de los medios hegemónicos. Sí, sí. No, no, además nunca ha habido una política de pesca. Tenemos tantas cosas por mejorar, ¿no? En un país donde tenemos no sé qué kilometraje de costa y no tenemos una ley que regule la pesca desde el Estado, ¿no? Bueno, estas son las cosas que podemos charlar, Eduardo. Así que bueno, quedamos a tu disposición. Dentro de 15 días me comprometo a tocar Ahí está, dentro de con 15 días nos estaremos escuchando nuevamente. bueno, Un fuerte aclaro abrazo. que estos mensajes que estamos lanzando al aire son elevados.